bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión, la sesión de cierre de nuestras segundas jornadas ecosociales. Una sesión que lleva por título Desafíos y estrategias. El objetivo de estos 2 días de trabajo, se ha dicho ya varias veces, ha sido y es el de compartir, de debatir, de reflexionar sobre las estrategias de protección frente a los riesgos ecosociales, ¿no? Cómo fortalecemos estas estrategias, cómo las enriquecemos, cómo aprendemos de las experiencias pasadas, cómo hacemos memoria, que se decía ayer, de todo lo que se ha construido en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, porque de esa memoria, creo que ayer salió un mensaje muy contundente, muy bonito, porque de esa memoria puede salir la fuerza también para seguir haciendo, empujándote, siguiendo, haciendo tejido social. Y también todo ello que es capaz también de hacer, de generar un tejido social, lo veíamos ayer, que cuando es cohesionado, cuando es fuerte, cuando es consciente, cuando es maduro, puede generar respuestas importantes en momentos de colapso frente a tensiones y es capaz de dar esas respuestas necesarias a las necesidades que importan, que finalmente son las necesidades de las personas. Y todo ello tiene como telón de fondo la consideración de la importancia, pero también de la urgencia de anticiparnos a esas diferentes amenazas y desafíos ecosociales que tenemos, entendiendo que esa anticipación es una estrategia que también decíamos ayer, se juega en tres frentes, ¿no? Por supuesto, un frente muy importante es el de la prevención, ¿no? Ese saber jugar antes es fundamental, pero también está el de la protección, es decir, saber qué hacer durante. O sea, cuando estamos frente a una situación crítica hay que saber cuáles son las prioridades y cuáles son para la seguridad y el bienestar de la gente. Y seguramente en la mesa de hoy saldrán muchas reflexiones en ese sentido. Y luego, por supuesto, está el tercer plano, que es el de la recuperación, saber qué hacer también después. Y esto implica involucrar, por supuesto, al conjunto de la sociedad y también a los poderes políticos, pero sobre todo, y esto también salía un poco ayer, saber exigirles que estén a la altura de las situaciones, de las circunstancias. Ayer era claro que en determinadas situaciones no han estado a la altura. La respuesta ha sido una respuesta que ha llegado tarde, en algunas circunstancias que directamente no ha llegado, y sobre todo que estén dispuestos a una coordinación proficua, a un diálogo fácil con otros planos. Si ayer entonces hemos hablado de experiencias y aprendizajes al hilo de la pandemia, del COVID en concreto y de la gestión de la DANA, la gestión de las olas de calor y frío, destacando los elementos fundamentales en los que se ha fallado en esa manera de abordar, de gestionar la problemática y los aprendizajes y la necesidad de cara al futuro, aunque quizá salía una visión un poco escéptica, ¿no?, cuanto a expectativas. En la mesa de hoy vamos a profundizar más en concreto sobre los desafíos que se plantean y las estrategias que hay que adoptar frente a esos riesgos, ¿no? Entonces, el qué y el cómo. Y esas dos preguntas, esos dos planos, los compartiremos. No me quiero extender más con este panel de expertos y expertas que paso a presentar. Tenemos con nosotros y con nosotras a Emilio Santiago Muiño. Emilio es doctor en antropología y científico titular del CSIC. Es responsable de investigación científico-social y relaciones académicas del Instituto Meridiano de Políticas Climáticas y Sociales y es autor, entre otros, de
los libros ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal, que ha salido con Capitán Swing en el 2019, y Contra el mito del colapso ecológico, que ha salido con ARPA en 2023. Tenemos también con nosotros y nosotras Stefania Barca, que es investigadora distinguida, Beatriz Galindo en la Universidad de Santiago de Compostela, y sus líneas de investigación abarcan la historia ambiental y la ecología política feminista. Sus libros, tiene un listado importante de artículos, contribuciones académicas y muchos libros, pero quiero destacar aquí hoy, porque también es una anticipación que puedo dar, un libro que se llama Fuerzas de Reproducción, traducido al castellano, porque si todo va bien y todo sigue como tiene que seguir, probablemente lo tendremos traducido al castellano en nuestra colección de economía inclusiva. Y también es autora con Pluto Press. En el 2024 ha salido un libro que se titula en castellano algo así como Trabajadores de la Tierra. Y es coordinadora de la red internacional Just Transition and Care. También tenemos a Adrián Almazán, que es doctor en filosofía y licenciado en física. Tiene un máster en crítica y argumentación filosófica y otro en física de la materia condensada en nanotecnología. Es profesor de filosofía en el Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, donde coordina el grupo de investigación en técnica y humanidades ecológicas, y es miembro del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid en humanidades ecológicas. Y entre sus publicaciones destacan Técnica y tecnología, cómo conversar con un tecnófilo, y De crecimiento del qué al cómo, en coautoría con Luis González Reyes, también miembros de FUEM. Y Alberto Fraguas, que es biólogo de formación especializado en ecología. Alberto tiene una larga trayectoria con más de 40 años de experiencia como consultor en planificación ambiental del desarrollo y en proceso de autorización ambiental. Fue decano del Ilustre Colegio de Biólogos de Madrid. Y también tiene una larga trayectoria como activista. Ha sido fundador de la Asociación de Profesionales APROMA. También promotor de los primeros Congresos Nacionales de Medio Ambiente, director de Green Cross, y actualmente es colaborador de muchas organizaciones sociales como Alianza por la Solidaridad, Futuro Alternativo, aunque especialmente su dedicación está hoy más centrada en coordinar el área de ecología política de ATTAC y sobre todo un proyecto que seguramente tendremos la oportunidad de escuchar y de escucharle, que se llama una alianza recién nacida que se llama Más allá del crecimiento. Bueno, bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo voy ya a lanzar, la mesa de hoy está organizada alrededor de dos preguntas, como decía antes, del el qué y el cómo, ¿no? Tenemos 5 minutitos, más o menos 5 minutos para responder, y luego así tendremos un margen de tiempo interesante para poder conversar entre todos y todas. Os propongo entonces, para responder a la primera pregunta que voy a lanzar, este orden de intervención. Empieza Emilio, luego Stefania, Adrián y cierra Alberto. Hemos dicho, primera pregunta, el qué. ¿Cuáles deberían de ser, os pregunto, las prioridades, ¿no?, que decíamos antes, ante las nuevas amenazas o riesgos derivados de esta crisis ecosocial, que tiene como muchas facetas, ¿no? Es decir, ¿dónde deberíamos de poner el foco para proteger a las personas de cara a esos riesgos ecosociales que están ahí? Cuando hablo de riesgos ecosociales me refiero a futuras pandemias, a fenómenos meteorológicos extremos, pero también a riesgos asociados a factores o a dimensiones de otra naturaleza, por ejemplo, geopolítica, o a eventos inesperados como ha podido ser, por ejemplo, el apagón del otro día, ¿no? Entonces, me gustaría conocer brevemente vuestras reflexiones, vuestras ideas sobre
este plano, ¿no? esta pregunta, y desde el ámbito, la perspectiva dentro de la que os sentís más cómodos y que trabajáis. Emilio. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, y gracias a todas y a todos por estar aquí y a FUEM por la invitación. Para responder a las prioridades, sabemos que la crisis ecosocial es una policrisis que tiene muchas dimensiones, pero yo voy a partir de la idea de que todas se concentran en algo que seguramente todas y todos los que estamos aquí compartimos, pero no sé si asumimos hasta sus últimas consecuencias. Y es que la transición ecológica es una batalla política. Esencialmente es una batalla política, que además estamos perdiendo y que no veníamos de perder. Y este cambio de trayectoria es importante. Es decir, entre 2018, 19 y el 23, aunque casi todo estaba aún por hacer, cabía pensar que habíamos empezado a ganar o empezado a conquistar posiciones para acometer cambios con impacto estructural en nuestros metabolismos sociales. Sin embargo, estamos muy lejos ahora mismo de esa situación. De hecho, venía en el tren y estaba leyendo en Internet que Trump acaba de derogar la ley IRA, que es la legislación climática de Biden, con todas sus limitaciones que las tenía, pero seguramente uno de los avances con mayor capacidad de incidencia estructural en la matriz energética de los Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Entonces, una especie como de repaso muy breve a la situación para intentar hacernos cargo. Estamos asistiendo en este mismo momento a una contrarrevolución climática tremendamente grave, que ya podemos dar por muerto el Acuerdo de París, con la derogación de la ley IRA y todavía más, que además supone al mismo tiempo la mayor amenaza a la democracia y a los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, con un genocidio en Gaza, con la extrema derecha liderando las encuestas en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Y todo esto teniendo en la batalla contra el clima y la batalla contra la ideología ecologista una de sus puntas de lanza. Entonces, creo que, por ejemplo, es absolutamente ingenuo pensar que el tipo de clivaje político que predomina en los Estados Unidos, donde la mitad del arco electoral se organiza en torno a una propuesta directamente negacionista, no va a llegar aquí. Es absolutamente ingenuo pensar que eso no va a ser así. Entonces, bueno, en este contexto creo que la prioridad es entender que quizás durante los próximos 5 o 10 años hay que asumir que la batalla por el clima y la batalla por la democracia son la misma, que la democracia y el clima o se ganan juntos o se van a perder los dos, y que si asumimos que la transición ecológica es una batalla política, igual esto también nos exige replantear prioridades, valores, estrategias, etcétera, ¿no? Porque cuando uno asume de verdad que estamos ante una batalla política, creo que de alguna manera esto nos interpela a dar un paso, por utilizar una dicotomía weberiana clásica, de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad. Creo que ya no se trata tanto de que demostremos en pequeños espacios que nuestras ideas son correctas, sino de lo que se trata es de influir en la medida de lo posible en los procesos de poder que se están dando. Ese tiene que ser nuestra prioridad, influir en la disputa de los procesos de poder aquí y ahora, no con vistas a algo que pueda suceder dentro de 20 años, no, aquí y ahora, porque estamos en una situación absolutamente crítica. De hecho, de alguna manera, y sé que la comparación es tramposa, pero me parece interesante como ejercicio mental, creo que estamos seriamente en un momento de frente populismo climático, en el que hay que forjar un bloque histórico que va a ser una alianza incómoda con todo aquel que guarde un mínimo o que él sea capaz de defender un mínimo que tiene que ver con una agenda climática, aunque sea mínima, y seguramente todas y todos los que estamos aquí querríamos empujarla mucho más allá, y una agenda democrática básica. Es decir, creo que ante una tesitura como la climática, con el presupuesto de carbono agotándose, con impactos que todos los que estamos aquí sabemos la escala de esos impactos, con una cuestión fundamental que no tienen otros rasgos de la crisis ecosocial y es la irreversibilidad. Ante una situación así, creo que lo que nos exige el momento es una especie de giro consecuencialista que, dada la correlación de fuerzas que tenemos tan desfavorable, seguramente pues tenga que adoptar algún tipo de forma, lo que he dicho antes, una especie de frente populismo climático. Esto es muy desagradable, porque al final el frente populismo es jugar a la defensiva. Yo soy ecosocialista y me encantaría hablar aquí de la ecosocialización de los medios de producción, pero soy consciente de que en el pequeño margen de maniobra que tenemos no vamos a hacer lo que el movimiento obrero no hizo en 200 años. Entonces, a partir de aquí, creo que lo que toca pues es como casi primera línea de meta, y luego ya veremos, lograr
pues que una agenda por una transición justa, rápida y deseable, y todos los que estamos aquí defendemos que tiene que ser justa, pero pensemos que si no es rápida tampoco va a ser justa, bueno, pues pueda seguir siendo el vector o el centro de gravedad política de la defensa, al menos, de los principios de las mejores conquistas de los trabajos de los últimos 70 años que ahora están en peligro. Y con esto paro. Gracias. Stephanie, si quieres. Sí, yo también agradecer muchísimo la invitación. Bueno, empiezo rápidamente a decir que estoy de acuerdo con Emilio sobre que la perspectiva que tenemos que adoptar es una perspectiva de cambio sistémico. Yo también soy ecosocialista y ecofeminista, y son perspectivas que nos proporcionan visiones y estrategias que son radicalmente transformadoras. Entonces, hemos escuchado muchas cosas interesantes ayer que no voy a repetir hasta porque no hay el tiempo, que nos dan muchas inspiraciones, muchas ideas sobre lo que hace falta, ¿no?, hacer. Pero el problema es, si lo miramos un poco más digamos, complejo, efectivamente el problema es que estamos dentro de un sistema que no es solo político, es un sistema político-económico que nos impide realizar las cosas. No, realizar no, pero impide llevar estas experiencias, ¿no?, positivas también de resistencia, de resiliencia, de capacidad de autonomía, de capacidad de autoorganización, que nos impide llevar estas de la pequeña escala hasta a una escala más sistémica, lo que debería ser, ¿no? Y bueno, entonces todo esto tiene que ver con la pregunta, ¿cuáles son las prioridades? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a definir las prioridades? Depende a quién lo preguntamos, ¿no? Y nosotros aquí estamos en una posición de expertos y expertas, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que entender que si queremos que la crisis climática y la crisis planetaria, que no es solo el clima, es la biodiversidad, es la toxicidad, son muchas cosas, si queremos enfrentarla democráticamente, si queremos que esta lucha sea la misma lucha como la democracia, como decía Emilio, tenemos que tener en cuenta que las prioridades tienen que ser definidas también democráticamente, ¿no?, con las personas. Entonces, yo personalmente, la pregunta que me hizo hace unos años, en 2021, estuvo como profesora visitante en un programa que se llama de Liderazgo del Cambio Climático en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y lo que hizo en este programa fue montar una red internacional de personas que trabajan en el sector de los cuidados, no solo los cuidados domésticos y los cuidados a las personas, pero sino que todas las formas de cuidados que tenemos en la sociedad, los cuidados de salud, toda la esfera de la reproducción social, ¿no?, los cuidados para las personas, los cuidados para la salud, los cuidados ambientales, de la protección ambiental comunitaria, la educación, y hacer qué? Preguntar a estas personas. Esta es una red no académica en que hay personal de sindicatos, de movimientos sociales, de economías comunitarias y de varios tipos de organizaciones comunitarias, y preguntar a ellas, a estas personas, ¿cuáles son las prioridades? En 2021 estábamos en el pico de la crisis de la pandemia, ¿no? Todo esto se hizo online, y preguntar a ellas cuál es su visión sobre las prioridades, qué hay que hacer. Y entonces las respuestas que recogemos en estos encuentros fueron que lo que hacía falta era que el sistema que se debía dar más importancia, valoración a este tipo de trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema en que estamos está fundamentado en la idea que el progreso social, que la riqueza se hace con la producción de mercancías, básicamente, y que todo lo que son políticas sociales, políticas de protección ecosocial, viene
es derivado de lo que se produce en la verdadera economía, ¿no? Que la verdadera economía es la producción de mercancías y que todo lo restante está condicionado a esto. Entonces, esto es el sistema que ha producido la crisis ecosocial. Esto es el sistema que tenemos desde, por lo menos desde las últimas 7 décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la globalización capitalista, y que se ha producido, ha producido la crisis. Entonces, cuando se habla cambio de sistema, parece que sí, muy bonito, pero ¿cómo se hace? Bueno, por mí el primer paso es ir a formular políticas que sean pensadas y direccionadas para las personas que trabajan con la reproducción social. Y voy a decir más después. Tenemos el documento, pues si lo quieres usar. Adrián, gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias también a las personas que han organizado la sesión por la invitación. Y bueno, yo interpreté sobre todo la pregunta desde el lado del deberían, ¿no? Que aparecía 2 veces, ¿no? ¿Cuáles deberían y dónde debería? Pensando después quizá más en las estrategias. Y me preocupaba ayer escuchar hablar bastante de gestión de riesgos. Yo creo que los efectos de la crisis ecosocial en marcha eventualmente no se pueden gestionar como riesgos. Yo creo que es muy importante que sobre todo adoptemos un enfoque precautorio, ¿no? En el debate de la filosofía de la tecnología, que es un poco en el que esto se ha planteado. Y eso significaría que deberíamos frenar en seco y aceleradamente las dinámicas destructivas que están en la base de esa crisis ecosocial. Eso, por supuesto, supone, ¿no?, de manera prioritaria cortar radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, pero, por supuesto, prestando mucha atención que en esa dinámica no se retroalimenten otras crisis que creo que también tienen dimensiones de irreversibilidad. La pérdida de biodiversidad tiene dimensiones de irreversibilidad, ¿no? Y la destrucción de los territorios y la destrucción social, si no son irreversibles de forma absoluta, sí que son, digamos, bastante irreversibles en términos de temporalidades humanas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que, muy sintéticamente y atendiendo a cierto diagnóstico, pues es a lo que yo llamo de crecimiento, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Pues seguramente de crecer. Para ello yo creo que tendríamos que pensar en algo que nos pudiera servir de manera acelerada, a la vez como medio fin y como estrategia de protección. Y yo creo que en ese sentido deberíamos quizá poner el foco como prioridad en transformar los actuales modos de vida, que de alguna manera eso trasciende solamente las cuestiones legislativas o las cuestiones económicas para, bueno, pues enfrentarnos a una transformación más integral. O sea, es decir, trascender esos modos de vida individualistas y sobre todo romper la dependencia de ese capitalismo mundializado, ¿no?, en la subsistencia, fundamentalmente. O sea, es decir, reconstruir la subsistencia, ¿no?, de una manera similar a la que puede plantear, pues, el ecofeminismo de la subsistencia. Y yo diría que eso al menos supone, pues, poner el foco en 3 cosas. En 5 minutos no puedo hablar de más, ¿no? Una de ellas sería reconstruir y conservar tejidos comunitarios fuertes. Y yo con esto conecto con lo que discutían ayer también algunas compañeras, porque yo creo que ahí es donde hay bastante capacidad de dar respuestas ágiles en tiempos de enorme incertidumbre, ¿no? Y desligarse en cierta medida, por supuesto, no de forma completa, con las inercias e intereses particulares, pues actualmente de la estructura de mercado y de alguna parte de las instituciones estatales, ¿no?, que como también discutíamos un poco ayer o yo planteaba en mi pregunta, después reproducen incluso en los momentos de reproducción esas mismas inercias. Estamos hablando de que ese tejido comunitario da capacidad de respuesta, por ejemplo, con lo que veíamos ayer en torno a la Dana, pero también, ¿no?, capacidad de retrodecir lo que de alguna forma, pues, nos diría un análisis sociológico, y llamaba la atención sobre esa capacidad, digamos, de haber, bueno, hecho algo no previsible en un barrio popular como San Cristóbal, ¿no?, en la pandemia en Madrid, debido justamente a la riqueza de su tejido comunitario, en donde incluyo los servicios sociales, ¿no? Luego discutiré sobre eso. Además, yo creo que juega a nuestro favor el que esas respuestas, digamos, basadas en cierto apoyo mutuo, ¿no?, y con un tejido comunitario fuerte, suelen ser la respuesta más espontánea en un primer momento, ¿no? Y pues podemos referirnos a sistematizaciones como las de Rebecca Solnit o a experiencias cercanas, ¿no?, como la del apagón del otro día, en donde de manera muy espontánea parece que eso es lo que sucede, ¿no?, pero necesita, digamos, de gozar de buena salud. Y probablemente lo más relevante, ¿no?, en conexión también con lo anterior, sería construir, reconstruir
construir, repensar nuevos sistemas de provisión de necesidades, que me parece que es una noción interesante porque de alguna manera nos acerca a la reflexión sobre lo infraestructural. O sea, todos tenemos necesidades relativas a cómo alimentarnos, a cómo movernos, a cómo habitar, y el problema es que en estas décadas los sistemas que nos provisionan de esas necesidades se han acoplado estructuralmente a prácticas destructivas, ¿no? La industria agroalimentaria, los sistemas de transporte fósiles y basados en el vehículo privado, ¿no? O la estructura salarial del trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que poder reconstruir esos sistemas de provisión de necesidades porque cada vez se van a mostrar más frágiles y ya se están mostrando más frágiles por su inadaptación a la situación presente, fundamentalmente, porque están pensados para otro mundo, ¿no? que no es el actual. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una prioridad relevante muy compleja, ¿no? A pensar en el cómo. Y como no me queda solo un segundo, sí diría que creo que en otro nivel de prioridad, ¿no? Frente a estos dos, será muy importante repensar la aceleración y la penetración que están teniendo las herramientas digitales en los procesos, digamos, de la vida, porque creo que eso es un vector de fragilización todavía mayor, ¿no? Y de pérdida también de capacidad de construcción del lazo comunitario que van en dirección contraria seguramente a lo que debería ser la prioridad, ¿no? En este momento. Entonces yo creo que ahí debería haber también una actuación importante. Gracias, Adrián. Cerramos este primer bloque contigo, Alberto. Bueno, gracias a Mónica, gracias a FUGEN. Yo voy a intentar, vamos, nos pedías el qué, ¿no? Es decir, qué prioridades. Y claro, para definir prioridades yo creo que es importante hacer una correcta lectura de dónde estamos y un diagnóstico, como decía Adrián ahora, ¿no? La realidad es que estamos en un proceso de crisis concatenadas. Esto no es de hace 10 años, esto es de hace bastantes décadas. Esa perspectiva histórica tenemos que tenerla en cuenta. Y actualmente, desde hace unos años, se está viendo también una crisis de la legitimidad del propio modelo económico que estamos teniendo. Yo, como tengo 5 minutos, no me voy a extender mucho, pero lo que sí que quería decir es que, en el fondo, llamémoslo como lo llamemos, estamos en un cambio civilizatorio. Y cuando hablamos de cambio civilizatorio, un tema que vosotros en FUGEN lleváis mucho tiempo trabajando, evidentemente estamos hablando de un marco de relaciones entre sociedad, economía y ecología diferente al que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Lo que sí se está viendo en estos años, yo llevo 40 años trabajando, como algún compañero que hay por aquí, hemos visto que efectivamente este modelo tiene unas limitaciones muy evidentes. Unas limitaciones que se definen al final por desequilibrios. Casi siempre los desequilibrios ecológicos tienen mucho que ver con los desequilibrios sociales, ¿no? Pues en ambos casos se ve. Es decir, hay un desequilibrio ecológico y hay un proceso de desigualdad brutal. Claro, fundamentalmente por una cosa que está latiendo en esta mesa, que se llama modelo económico y que se llama crecimiento. Es decir, el objetivo que tenemos en la vida prácticamente es crecer. Yo creo que es importante, eso es lo que nos dicen, ¿no? Es decir, el sobredimensionamiento, la hipertrofia que tiene la economía en nuestra vida, ¿no? Es decir, que eso tenemos que ser conscientes de ello. Lo primero que tendríamos que ver es cómo se ha ido urdiendo, de alguna forma, desde el punto de vista filosófico, incluso antropológico, ese relato de permanente crecimiento en el cual estamos todos metidos, ¿no? Y, bueno, pues nos damos cuenta de que efectivamente hay bastantes falacias, ¿no? Es decir, es lo que José Manuel Naredo, nuestro profesor Naredo, habla de los mitos del crecimiento y de las metáforas de la producción, ¿no? Es decir, la producción es una metáfora y el crecimiento es un mito. Claro, si empezamos a pensar en eso, nos damos cuenta que efectivamente se ha ido urdiendo ese mito, ese relato de permanente crecimiento, en base a una consideración de que el ser humano, por definición, es competitivo y, por tanto, tiene que estar creciendo. Es decir, el crecimiento es un factor humano, cosa que antropológicamente no es cierta, y que lo civilizado es alejarse de la naturaleza. Por tanto, con esa frase se justifica cualquier tipo de extractivismo y cualquier tipo de colonialismo, es decir, los factores claves del capitalismo. Bueno, la realidad es que esa situación choca con una realidad, que es el carácter finito de los recursos. Eso lo sabemos desde hace más de 50 años. Es decir, el 72, recordar el 72, el informe Meadows de los límites de crecimiento. O sea, no es una cosa que no viene nueva. Es decir, algunos que somos mayores ya llevamos mucho tiempo con estas cosas y no nos hemos dado cuenta de la falacia en que estamos.
Las respuestas del sistema económico dominante han sido lo que se puede denominar de alguna forma, aunque hay gente que me critica cuando lo digo, como anticuerpos del propio sistema económico, es decir, se crea la idea de, bueno, en su momento se creó la idea de ecodesarrollo, que nos acabaremos. Luego inmediatamente se tiró para atrás porque el ecodesarrollo podía implicar cuestiones de economía ecológica y tal, entonces ya nos dimos cuenta, porque en el fondo la situación es esa. Se dice mucho que no hay economía sin ecología, lo cual es una tautología, porque es imposible que haya una economía sin ecología, porque la economía es un subsistema de la ecología, ¿no? Bueno, decía, y voy acabando ya, Mónica, el sistema económico dominante lo que ha hecho ha sido definir constructos básicamente anticuerpos, decía yo, el desarrollo sostenible, ahora la transición ecológica, que sin duda han dado algunas soluciones positivas, pero que son soluciones sesgadas, son soluciones parciales, son soluciones que no han mirado a lo necesario, siempre nos hemos quedado entretenidos en lo que podíamos hacer, en lo posible, lo suficiente, y hemos confundido lo posible, lo suficiente con lo que es realmente necesario en materia ecosocial, ¿no? Bueno, esas soluciones no han dado resultados fundamentalmente porque están basadas en una escala de valores que es exactamente la misma que los problemas que dependen de solucionar. La realidad, y lo digo incluso como técnico que se ha dedicado muchos años a esto, es que estamos en unos niveles de indicadores ecológicos los peores que hemos tenido, con todas las políticas de sostenibilidad que hemos puesto encima de la mesa. No me voy a extender porque no tengo tiempo, pero hay indicadores muy claros donde se verifica que efectivamente el problema real que tiene esta sociedad es el tótem del gran crecimiento como única alternativa, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer otras cosas, por definición. Claro que es un problema político. Es un problema político, ahora en el cómo veremos de qué forma le metemos mano a ese tema político. Pero tenemos que hacer otras cosas, es decir, no nos vale la sostenibilidad que hemos defendido tantos años. Nosotros hicimos un artículo hace poco hablando de más allá de la sostenibilidad, más allá del crecimiento, ¿no? No nos vale incluso el concepto de progreso que estamos manejando. Si el progreso depende de un crecimiento económico, el crecimiento económico está condicionado por factores ambientales, avanzar por ahí no es buen negocio, ¿no? Por tanto, tenemos que ver cómo contextualizamos todo esto y descontextualizamos todo esto para afinar las soluciones, posibles soluciones, de las cuales ahora podemos hablar, ¿no? Claro. Muchas gracias a los cuatro. Y entonces eso, pasamos ahora al cómo, ¿no? Ya hemos esbozado las prioridades. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿con qué herramientas finalmente podemos contar desde los diferentes planos para poder desarrollar esas estrategias de protección? Es decir, ¿a partir de qué estructuras sociales institucionales deberíamos de encaminarnos en la dirección adecuada y sobre todo con qué andamiaje contamos? También me interesaría que apuntarais alguna reflexión sobre qué papel juegan las instituciones públicas y las iniciativas colectivas, ciudadanas, y si estos niveles, digamos, de alguna manera se pueden reforzar o negar entre sí, y si existe una probabilidad, una posibilidad de establecer conexiones, un diálogo fluido y proficuo, como decíamos antes, entre, por ejemplo, el Estado y el ámbito comunitario, la comunidad, para afrontar esas amenazas, ¿no? Bueno, para discutirlo, para reflexionarlo, os propongo, si Stefania, quieres empezar tú, luego Alberto, Emilio y cierra Adrián. Bien. Entonces, vale, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, primero déjame decir qué herramientas tenemos que dejar al lado. Estas son las herramientas que se han utilizado hasta el momento para enfrentar a la crisis ecológica, las herramientas de la llamada modernización ecológica. ¿Qué es esto? Es la idea
que a partir de los 90, de cuando fue inventado el desarrollo sustentable, la idea, el modelo fue que los mercados y las tecnologías eran la respuesta, ¿no? Y que se podía responder a la crisis ecológica con estas herramientas, y que este ha sido el modelo dominante al que desafortunadamente también el movimiento ecologista y también la izquierda se ha un poco ligado a este modelo, ¿no? Y este modelo, como decía antes el compañero, no ha funcionado, lo sabemos muy bien, tenemos los datos, las emisiones, este es el modelo que ha sido llevado a la frente desde los 90, y los resultados son un aumento incremental de las emisiones, una reducción brutal de la biodiversidad, la continuación de la contaminación por todo lado. Entonces, si dejamos, esto lo tenemos que tener muy claro, esto lo tenemos que dejar, no funciona. En los últimos años, en la última década o 2 décadas quizás, se ha venido hablando siempre más, no solo de decrecimiento, sino también de justicia climática y justicia ambiental. Esto sí ya es otro paradigma, es otro modelo que me parece mucho más prometedor, ¿vale? Porque rechaza esta idea que los mercados y las tecnologías son la solución, y que el sistema, la economía debe crecer para poder después enfrentar el problema ambiental. Pero entrando un poco más en concreto, yo me he concentrado en las políticas de la transición justa. ¿Qué son estas? Son políticas que han ido emergiendo a lo largo de la última década, a partir de 2010 más o menos, en que la Confederación Internacional de los Sindicatos se ha, digamos, formulado este nuevo paradigma, y que implica que las políticas de transición ecológica tienen que ser socialmente justas, en el sentido de estar centradas en el trabajo y no en el capital, ¿vale? Porque el otro modelo es un modelo en que la prioridad al final es que se haga lucro sobre la crisis ecológica, ¿no? Porque el ejemplo principal son los mercados de las emisiones de anhídrido carbónica, ¿no? Los mercados de las emisiones. Y en este otro modelo de la transición justa está centrado en el trabajo. Entonces, la idea es que hay que invertir en aquellos tipos de trabajo que van a reducir activamente las emisiones de clima alterantes. Por ejemplo, invertir en el transporte público que sustituya lo más que posible el transporte privado. Esto está calculado porque hay varias organizaciones que se han puesto a hacer los cálculos, ¿no? Y hay, por ejemplo, la campaña internacional de los empleos para el clima, que está basada en cálculos de emisiones que se van a reducir invirtiendo en estos tipos de trabajo, el transporte público, el aislamiento de los edificios, por ejemplo, o la agricultura, la agroecología, ¿no? Entonces, esto se hace al mismo tiempo, se reducen las emisiones y se enfrentan también otros problemas como la degradación del suelo, el agua, etcétera, pero al mismo tiempo con el enfoque en soportar este tipo, los y las trabajadoras, ¿no? Los y las que trabajan y que son los que efectivamente hacen la sociedad. Mi contribución a este debate ha sido lo de que todo esto es estupendo, pero hace falta algo, ¿no? Lo que hace falta son todos los trabajos del cuidado, porque también en esta estrategia al final se dejan al lado todo el trabajo de cuidar directamente por las personas y por el medio ambiente. Y entonces mi propuesta la puede ver aquí. En esta red que mencionaba antes, de la Red Internacional de Transición Justa y Cuidados, hemos elaborado un informe de políticas públicas en que trabajadores del cuidado doméstico, de la producción, de la agricultura campesina,
de la educación, del cuidado ambiental y del cuidado de salud, hacen sus reivindicaciones, sus propuestas de qué tipo de políticas públicas hace falta para que también se invierta en crear, en ampliar mucho más el trabajo de las oportunidades de trabajo en estos sectores para al mismo tiempo responder a necesidades sociales y reducir las emisiones y enfrentar los problemas ambientales. Gracias. Alberto, si quieres. Sí. Pues el cómo es complicado, pero bueno, en peores plazas hemos toreado en cualquier caso, ¿no? Yo creo que lo importante es, primero, como antes decía, es de alguna forma de construir ese relato de permanente crecimiento, ¿no? Desde un punto de vista más operativo, para esa deconstrucción yo creo que lo más importante, o una de las cosas importantes, es entender el equilibrio, el nuevo equilibrio que se da en ese nuevo modelo ecosocial, entre los objetivos a corto y largo plazo, ¿no? Porque muchas veces el día a día nos hace perder la perspectiva, ¿no? Obviamente un cambio cultural como el que estoy planteando, que es el que ahora mismo necesitamos, tiene muchísimas velocidades, ¿no? Entonces yo creo que ese tema es muy importante, el equilibrio entre objetivos a corto y a largo, ¿no? Y otro tema que a mí me parece absolutamente esencial es que no hay una única hoja de ruta. Para un cambio de esa envergadura, el esfuerzo tenemos que hacer es converger, es un esfuerzo de ir todos en la misma dirección, pero unión en la diversidad, ¿no? Que dice un amigo mío, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y para eso es absolutamente esencial ver los denominadores comunes, los identificadores, ¿no? Nosotros ahora muy rápidamente comentaré un poco lo que estamos haciendo en la Alianza Más allá del Crecimiento, ¿no? Esos valores o esas convergencias se pueden definir en priorizar las necesidades básicas, es decir, una economía de derechos, una economía de cuidados, como decía la compañera, pero también una economía de derechos. No olvidemos que los recursos naturales son bienes comunes y, por tanto, son generadores de derechos. Entonces, bajo ese punto de vista, la orientación de priorizar las necesidades básicas yo creo que es importante. En una economía de suficiencia tenemos que empezar a entender que hay que reducir cosas, ¿no? Llámese como se llame, tiene de crecer en algunos ámbitos, crecer en otros, hay que ver qué se decrece y en qué se crece. Yo creo que lo importante es que esa reducción de flujos metabólicos, de flujos de materiales, flujos energéticos, esa reducción no se puede hacer sin cambiar las reglas del juego que mueven esos ciclos, ¿no? Es decir, que esa reducción es inevitable hacerla, ¿no? La podemos llamar de cualquier forma, se puede llamar perfectamente crecimiento, habrá que ver, insisto, en qué se decrece y qué no se decrece, ¿no? Para eso yo creo que hay metodológicamente, bueno, desde el punto de vista más activista, por decirlo de alguna forma, yo creo que hay tres factores muy importantes, ¿no? Primero, el insistir en los debates. Una ola como la que estáis haciendo, lleváis tiempo haciendo en FUGEN, con lo que se está haciendo los que estamos aquí metidos, mucha gente que os veo ahí, seguir insistiendo que hay otro mundo ecosocial ahí detrás, seguir insistiendo que hay que plantear la utopía, esa lluvia fina, que sin esa lluvia fina no hubiéramos tenido ni siquiera hace 30 o 40 años, ni siquiera los temas más obvios para ahora mismo que os pueden parecer, depuración de aguas o otro tipo de cosas, ¿no? Una lluvia fina ahí es esencial. Y esa lluvia fina me parece que es muy importante, algo que estoy viviendo en estos 6 meses últimos, es el llevar el debate donde no está. Es decir, para nosotros en la Alianza es muy importante ese tema, ¿no? No se trata solamente de hablar de ecología a los ecólogos, sino, por ejemplo, hablar de ecología a los economistas y que los economistas nos hablen a nosotros de economía y también, es decir, llevar el debate donde no está. Yo creo que eso es muy importante. Y otro elemento fundamental es ¿cómo decirlo?, el salir de una cierta endogamia donde la academia, y lo estaba hablando ahora con Emilio en un momento, y te lo cuento a ti también,
donde la academia a veces se sitúa, es decir, una cierta endogamia académica que está ahí, y también los movimientos sociales. También los movimientos sociales nos situamos en determinadas posturas más o menos sectarias, ¿no? Eso yo creo que tenemos que empezar a entender en esas políticas de convergencia, que tenemos que llevarlo adelante. Y hacer evidentemente política hacer posible políticamente lo que es ecosocialmente deseable. Es decir, esto es evidentemente una cuestión política. Y por tanto, desde los movimientos sociales, donde yo estoy, estamos impulsando todo este tipo de acciones, yo creo que es importante el imbricar con la política institucional, sobre todo con determinados foros prospectivos que tienen estos partidos políticos, ¿no? Es importante, de alguna forma, plantear el debate político y plantearlo desde el punto de vista digamos, del mensaje positivo, ¿no? Es decir, yo muchas veces, eso me lo enseñó, bueno, no puedo decirlo, porque suena un poco pedante, ¿no? Pero eso me lo enseñaron hace tiempo, vinculando la seguridad con la sostenibilidad, la seguridad como una herramienta de sostenibilidad. La gente entiende mejor la seguridad y le explicas qué es la sostenibilidad en términos de seguridad. Bueno, pues la política se tiene también que explicar en esos términos. A veces se está haciendo ese esfuerzo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los partidos políticos muchas veces no prestan demasiada atención a lo que se dice, ¿no? Pero es evidente que hay que seguir con esa lucha política. El problema es cómo la política institucional mide los tiempos, ¿no? Ya no se trata de 4 años de gobierno o de oposición, se trata de otro margen temporal. Y ya termino. Y seducir con el ejemplo. Se nos olvida que hay cosas que están pasando ya. Hay cooperativas, hay ONGs que están haciendo esa nueva economía, hay economía de cuidados, evidentemente que hay que incrementarla, hay cosas que están pasando. Hay otra economía que está ahí, que está funcionando. Bueno, pues esta demostración de factibilidad es muy importante. Y termino con, bueno, hay un tema también que en la política que muchas veces se nos olvida, que hay instrumentos políticos dentro de la política convencional. No sé si conocéis la EVAL, por ejemplo. La EVAL es la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Seguramente alguno que está por aquí la conoce, ¿no? Pero mucha gente no la conoce. Bueno, pues tiene una capacidad para intervenir en las políticas. La EVAL ya no funciona. Nosotros la intentamos revitalizar en la época de la sostenibilidad y tal, y la EVAL, bueno, es decir, lo que quiero decir que también la política institucional tiene determinados aspectos que pueden ser interesantes para intervenir en ese nuevo modelo. Pero claro, Agenda 2030, que no sea solamente por decir que estamos en una Agenda 2030 y no operar por lo que todo eso implica, ¿no? Bueno, en la Alianza Más Allá del Crecimiento, termino ya, Mónica, sí que termino, todo esto es lo que estamos hablando, ¿no? Todo esto es lo que estamos hablando. Es una plataforma que ahora mismo tiene 28 organizaciones. Hay organizaciones de todo tipo, hay organizaciones ambientalistas, luego lo leo si hay un momento, pero vamos, sobre todo hay organizaciones de diferentes espectros, ¿no? Esto no es un tema de ecología, ni es un tema de ecologismo, ¿no? Es un tema mucho más global, mucho más transversal. Hay organizaciones, ya digo, de científicos, hay organizaciones de derechos civiles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora mismo, se ha creado un manifiesto que ha costado mucho, podéis figurar lo que es crear un manifiesto entre tantas organizaciones. Bueno, hemos conseguido configurar un manifiesto que ahora, bueno, pues lo vamos a empezar a difundir, ¿no? De alguna forma, ¿no? Yo creo que es una buena demostración. Esto es una iniciativa que salió de ATAC, de momento la coordino yo, dentro de X tiempo la coordinará otro compañero o compañera. Pero yo creo que es una iniciativa que debemos alimentarla, pues porque de alguna forma es esa tendencia de convergencia que yo veo absolutamente necesaria ahora mismo, ¿no? No planteamos los colapsos, ¿no? Yo como ecosocialista, a mí el colapso que más me preocupa son los colapsos que he ido viendo en temas ecológicos ligados con temas de desigualdad. Por tanto, el mayor colapso que tenemos es la desigualdad, ¿no? Que ya la vivimos, o sea, en cualquier caso, ¿no? Y bueno, perdona que me haya extendido un poco. No, solamente apuntar antes de pasar un segundo la palabra, y es precisamente con respecto a la alianza y a esta iniciativa de la Alianza Más Allá del Crecimiento. En nuestra revista Papeles, tanto Alberto como José Manuel nos han regalado unas reflexiones que explican y profundizan sobre cuestiones interesantes. Entonces, si tenéis ganas, podéis leer en la revista esta entrevista. Creo que está también en la web en abierto, con lo cual es accesible. Disculpa, Emilio. Nada, tranquilamente. Vale. Y porque además en esa entrevista
entrevista está bien traído, se explican perfectamente los objetivos de la alianza, ¿no? Perdona. Nada, ¿Os doy confianza? Sí, total. Vale, no resulta fácil responder a la pregunta del cómo en 5 minutos, que voy además a hacer que empiecen. Pero lo primero que quería destacar, me llama la atención, yo creo que en este país estamos obsesionados con un debate que es un debate falso. No sé si el origen es la guerra civil, no sé si el origen es, como dice Villacañas, que somos un Estado prematuro y una nación tardía, pero el debate entre sociedad y Estado, como si fuesen dos cosas dicotómicas que se enfrentan, creo que el 99% del tiempo histórico carece de sentido. Y ambos son, digamos, fenómenos sociales que son complementarios, incluso podemos forzar círculos virtuosos entre ellos, ¿no? Entonces tenemos como fetichizados ese 1% de momentos históricos donde sí que había una tensión real, donde el juego era de suma negativa, y yo creo que nos desvía un poco los debates, porque sea en un desastre o sea en la rutina, creo que estaremos de acuerdo todas y todos que queremos las comunidades más sólidas posibles y los estados con servicios públicos más funcionales posibles. O sea, a mí me encantó ver por campamento cuando llevaba 6 horas caminando en el apagón a vecinos bajando para darme agua. Eso estuvo fantástico, pero me gustó mucho llegar a 4 vientos y que hubiese un bus y que a las 10 de la noche hubiese luz. Y eso, digamos, no lo hacen las comunidades y las dos cosas son positivas. Entonces creo que ese marco a mí me resulta extraño porque todo bloque histórico hegemónico pasa por la política del Estado y por tanto por el sistema de partidos y por muchísimas cosas que van mucho más allá. Es como un coral y un arrecife alrededor del coral, ¿no? Donde hay muchísima sociodiversidad de todo tipo de iniciativas haciendo cosas. Y no solo cosas militantes. En nuestro bloque histórico necesitamos iniciativas científicas, académicas, económicas, mediáticas, culturales, de todo tipo. O sea, cosas que son útiles y que no necesariamente se organizan con el tipo de cultura vital que los militantes tenemos. Dicho esto, y conectando con la intervención de antes, teniendo en cuenta la compresión histórica, el cronómetro al que estamos sometidos y la posibilidad de la derrota, y una derrota muy grave, sí que yo pondría el énfasis en que cada uno que haga lo que quiera, pero conviene pensar estratégicamente en términos de que lo que toca es intervenir sobre políticas públicas. Porque van a ser las políticas públicas, que hay muchas maneras de intervenir sobre las políticas públicas, las que quizás nos permitan estar a la altura de una coyuntura de urgencia tan grande. Entonces, lo digo en términos provocativos, pero creo que somos como un tipo de perfil sociológico de gente a la que nos gusta mucho pensar el contrapoder, y está bien, y necesitamos contrapoder, pero no se nos olvide, también necesitamos poder, no solo contrapoder, necesitamos poder. Y tenemos que pensar las estrategias para influir en el poder por diversas vías. Con una cuestión que comentaba Alberto antes, que me parece clave, ¿no? Decía él, tenemos que llevar los debates a donde no están, es verdad, pero seguramente también tenemos que hacer otra cosa a la inversa, que es traer los sentidos comunes que no tenemos a los nuestros. Que es un poco lo que nos enseñó Gramsci, ¿no? Que al final la política se trata de disputar el sentido común. Y el sentido común, para disputarlo, tú te tienes que entender con él. No puedes ir desde fuera con un discurso absolutamente ajeno, sino tienes que de algún modo, como en el judo, atraer y, bueno, decantar en el sentido común, que siempre es muy ambivalente, la gente piensa una cosa y piensa la otra, hay muchas cosas, decantar lo que pueda ser más o menos interesante para tu proyecto político. Y de las muchas cosas con las que se puede hacer esto, yo quiero terminar, que me queda 1 minuto y medio, poniendo el énfasis en una, que no es ni mucho menos la única, pero sí que creo que es especialmente relevante, y es el ecologismo. Tenemos que dar la disputa por lo aspiracional. Por lo aspiracional. Es absolutamente fundamental. No solo el ecologismo, creo que un error de la izquierda ha sido regalar a la derecha lo aspiracional, y así nos va. La transición ecológica justa no la vamos a hacer por tener la razón, por decir datos, por tener una verdad muy sólida. Tampoco lo vamos a hacer sometiendo a la gente a un chantaje moral. La vamos a hacer porque el deseo de transición se imponga a los deseos que el neoliberalismo genera. Es decir, y esto además, también lo digo porque somos un perfil de gente que tendemos, digamos, a proliferar mucha riqueza discursiva. Esto no puede ser solo un discurso. Esto tienen que ser ganancias legibles en la vida cotidiana. Que la transición ecológica es una oportunidad para vivir mejor se tiene que traducir en ganancias legibles en la vida cotidiana de la gente. Y esto solo lo pueden hacer las políticas públicas a la escala que necesitamos y al ritmo que necesitamos. Por supuesto, inspiradas, apoyadas, empujadas por esa especie de
rompehielos ideológico, que son los movimientos sociales, que son los que van abriendo el sentido común hacia nuevos horizontes posibles. Pero eso se tiene que traducir en políticas públicas. Y ya por último, la última idea, que me quedan 10 segundos, no hay una sola bala, no hay una fórmula mágica, pero sí que creo que nos conviene, en este momento hay una frase que se atribuye a Deng Xiaoping, aunque no es de él, que creo que me gusta porque concentra como ese toque de combinar el pragmatismo con la ambición transformadora, que es cruzar el río tocando piedras. Es decir, lo que necesitamos son hechos concretos, políticas concretas, que mejoren la vida de la gente y hagan que la transición ecológica no sea ni una suerte de maldición científica, ni una suerte de imposición moral, sino un deseo. Una aventura excitante y colectiva para todos y todas en un contexto muy complicado. Cerramos contigo, Adrián. Bueno, pues yo diría también como algunas cuestiones preliminares, ¿no? Yo creo que la situación es extremadamente compleja y hay mucha incertidumbre, y yo creo que en ese sentido también, creo que lo decía Alberto, lo preferible probablemente es la proliferación estratégica, ¿no? O sea, yo creo que más bien una apuesta por la autonomía que por la hegemonía, ¿no? Por tratar de que haya una única estrategia a la que todo el mundo se apunte. Creo que eso probablemente pues, va a ser más funcional, ¿no? A la situación actual. Evidentemente lo que tenemos que hacer es político, pero creo que sería un error reducir lo político a la gestión del poder, ¿no? Y que abandonar, digamos, la dimensión que lo político tiene de transformación social, pues yo creo que ya supone básicamente negar lo que necesitaríamos y deberíamos hacer. Y yo sí creo que se puede hacer una distinción entre Estado y sociedad, que no necesariamente la sociedad es el Estado ampliado, ¿no? Como desde algunas referencias teóricas se pueden plantear. Y lo veo, por ejemplo, no necesariamente en términos positivos, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en el fenómeno de la mafia, ¿no? Que puede tener sus, digamos, vínculos, evidentemente, ¿no? Pero que al final luego también me voy a referir a él en otro sentido. El problema es que, claro, partimos de una base de debilidad muy grande, ¿no? Y las dos grandes bifurcaciones, digamos, plausibles históricamente que se nos abren, pues son las dos, desde mi punto de vista, poco deseables, ¿no? La extrema derecha nihilista y suicida, y luego pues un progresismo que sigue atado a la conjunción imposibles de una supuesta transformación ecosocial y una continuación de la valorización del valor, ¿no? Y sobre todo ello bajo un fondo cultural que básicamente viene a decir que el modo de vida que tenemos no es negociable, ¿no? Ahí es donde está fundamentalmente atrapado el deseo. Entonces, dentro de esa dificultad, yo creo que probablemente la prioridad debería ser tratar de componer actores sociales que compartan un diagnóstico, ¿no? Y mínimamente pues, una impugnación del capitalismo, probablemente, con tres grandes objetivos, que es los que desarrollamos un poco más en el libro de Decrecimiento, ¿no? O sea, resistir a esta degradación de manera muy urgente, porque seguir profundizando en la misma, como decía antes, pues no sería permisible. Poner en marcha transformaciones culturales en un sentido ecosocial, también como se planteaba aquí, y fundamentalmente impulsar esas alternativas a la provisión de necesidades, ¿no? Estructuras alternativas que sean capaces simultáneamente de desvincularse de esa, digamos, atasco, ¿no? Destructivo que existe y, bueno, hacer más cosas, porque si lo conectamos de alguna manera con lo que es el centro de esta jornada, la idea es que esos actores que se componen sean capaces de conseguir el reto de organizar la vida de otro modo. Y en ese sentido, no solamente ser un actor transformador en sí mismo, sino, en primer lugar, como decía antes, comenzar a construir otros sistemas de provisión, ser capaces de aprovechar los shocks que sabemos que van a estar aquí permanentemente en este nuevo estado de fragilidad para darle un poco de largo aliento a los estallidos de apoyo mutuo, que si no es verdad que son, bueno, pues limitados, ¿no? Si no tienen, digamos, una estructura institucional, ¿no? No institucional necesariamente estatal, pero una estructura institucional en la que de alguna manera sustentarse. Servir como referentes funcionales en estos mismos contextos de fragilidad, ¿no? Yo creo que, pues hablando con gente de Valencia, pues por ejemplo, había un colectivo que trabajaba en bioconstrucción de manera residual que de repente se convirtió en un gran referente funcional, ¿no? En una necesidad urgente de reconstrucción de vivienda, ¿no? Pues si eso no existe nunca puede convertirse en un referente ejemplarizante. Luego, un peligro que también creo que es real, ¿no? Y es el de asumir una versión del mal menor en un contexto en donde incluso, digamos, los gobiernos que podemos considerar mejores en el contexto europeo, como se supone el nuestro, abrazan abiertamente, por ejemplo, el belicismo, es un riesgo enorme de deslegitimación para el ecologismo, ¿no? de percibir de alguna manera una falsa promesa, ¿no? en ese vínculo al final estrecho con esa opción del mal menor que alimenta, yo creo, paradójicamente a la extrema derecha, ¿no? que hace como un único bloque en donde también entra el ecologismo. Por otro lugar, yo creo que también sería muy importante ser capaces de canalizar el malestar y
No sé, si vemos el papel que juegan las iglesias evangélicas, ¿no? O por ejemplo la misma mafia, hay mucha capacidad de efectivamente conectar con deseos y también con insatisfacciones para dar marcos de sentido que articulan políticamente. Por desgracia, en este sentido, en este momento, pues hacia opciones de extrema derecha, ¿no? O hacia opciones de extensión de violencia social. Pero ¿por qué no emular esa capacidad? Yo creo que asumir que ha muerto la capacidad de generar contrapoder o de generar otra institucionalidad o contrainstitucionalidad es un error, es apresurarse, porque de hecho es que eso pasa. O sea, eso sigue pasando constantemente, ¿no? Otra cosa es que no esté pasando en la dirección que querríamos ahora mismo, ¿no? Pero no es imposible per se. Y luego, por supuesto, forzar a hacer al Estado, ¿no? Yo creo que si queremos que el Estado, como actor, que evidentemente no se puede negar, ¿no? En la gestión de nuestra vida actual, y que además pues, es preferible a la gestión absolutamente mercantilizada, ¿no? Al Estado hay que forzarle a hacer estas cosas que no va a hacer motu propio, ¿no? Por su propia trayectoria histórica y por sus intereses de alguna manera compartidos con esos actores de la valorización del valor. Entonces, bueno, pensar en la cuestión de la colaboración público-comunitaria creo que puede ser interesante, ¿no? Pensar en una relación no tanto estratégica con el Estado, sino más bien táctica con ciertos sectores de ese Estado, que siempre es complejo, porque supone pues, trabajar en ciertos equilibrios, ¿no? Se supone que la universidad es el Estado, ¿no? Pues, ¿cómo no vamos a tener una relación táctica con la universidad, ¿no? O con otros espacios, ¿no? Pero siempre desde la perspectiva de la construcción de organización y de poder popular, que tenga, digamos, como objetivo final no solamente forzar a CEL, sino, bueno, reapropiarse de recursos, también de recursos estatales, ¿no? Eventualmente expropiados en un primer lugar, ¿no? Para, eso sí, ir más allá de las meras luchas defensivas para aspirar a esa construcción de otra institucionalidad. Y de nuevo diría, con la precaución de no quedar excesivamente atados o asociados a actores partidistas. Porque yo creo que, por ejemplo, la experiencia latinoamericana, ¿no? De algunos de los ciclos progresistas, que muchas veces se plantean aquí como referentes, también tienen lados oscuros importantes, y uno de ellos yo creo que ha sido que incluso en su mejor versión de tratar de impulsar esa organización popular, ¿no? Al generar una dependencia estructural y al crear una identificación, por ejemplo, yo qué sé, pues los colectivos autónomos en Argentina y el kirchnerismo, ¿no? Muy estrecha, en un momento de deslegitimación de ese proyecto político, como puede ser ahora la fase Milei, se deslegitima también a la vez esa capacidad de organización popular, que de hecho podría ser una contención y una alternativa clara a ese programa mileísta, ¿no? Entonces, bueno, una relación táctica con el Estado, pero que siempre mantenga, digamos, esa preocupación, ¿no? Por tener una autonomía, ¿no? y una capacidad propia y desligada. Y si luego tenemos más tiempo, pues hablar de un par de referentes que para mí, bueno, pues pueden estar haciendo algo parecido a esto, podrían ser, por ejemplo, la dinámica de lucha de las sublevaciones de la tierra en Francia, o el protoproceso también de confluencia que veremos hasta dónde llega, de actores antirracistas, del sindicato de viviendas, sindicato de inquilinas y de ecologistas en acción en Madrid y en otras ciudades, ¿no? Podemos luego hablar un poquito más de eso, pero ya he agotado mis 5 minutos. Perfecto, muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que doy ya la palabra para la conversación entre todas y todos. Tenemos un cuarto de hora más o menos, algo menos. Lo primero, preguntar si tenemos muy rápidamente alguna idea aquí en la mesa o alguna cuestión. Bueno, vamos al turno de palabras, preguntas, una, dos. De momento recogemos estas dos breves y así tenemos tiempo de conversar más. Por favor. Bueno, primero felicitarlos porque en esta sesión sí se ha hablado de asuntos sistémicos, que era lo que faltaba en la sesión de ayer. Y sí se le ha dado importancia al tema político, por ejemplo, que es el que yo pongo en el primer orden, el tema político. Hay varias cuestiones que se han mencionado que son muy interesantes. Por ejemplo, tú dijiste que había que acordarse que la naturaleza tiene derechos. Y entonces, efectivamente, la naturaleza tiene derechos y hay dos, tú mencionaste el ciclo progresista en América Latina. En América Latina hay dos países que lograron llevar los derechos de la naturaleza al orden constitucional. O sea, hicieron constituciones nuevas que reconocían los derechos de la naturaleza. ¿Qué pasó? Golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la política está dominada por el gran capital, que no le conviene. El gran capital piensa a corto plazo, la ganancia hoy.
mañana que se explote el mundo no les importa. Otras cuestiones, por ejemplo, lo que terminaste diciendo tú, que es la relación entre las redes comunitarias, vecinales y el Estado. Y la necesidad de crear, lo que dijiste tú, un contrapoder. Bueno, también en los ciclos progresistas de América Latina se dio alguna cosa similar. Por ejemplo, la tan vilipendiada Venezuela creó una constitución en que también incluyó los temas medioambientales, la constitución de 2007, y creó 5 poderes, no los 3 poderes habituales que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En Venezuela hay esos 3 poderes más el poder electoral y el poder popular. Y entonces ahí se da esa cosa de el apoyo. Tú dijiste que hay que reforzar los comités, ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo, comités populares, trabajan todo el año, planifican, ven sus problemas, ven sus prioridades y presentan al gobierno un presupuesto, al Ejecutivo Central. Y el Ejecutivo Central financia estos presupuestos. Y la gente luego hace lo que quería hacer. No sé, crianza de porcinos en las áreas rurales, o más 5 casas en el lugar tal, etc. Vale. Entonces, y el rol del municipio es dar apoyo técnico para que estos consejos comunales no hagan tonterías, que hagan cosas bien hechas, y darles un ordenador y enseñarles a hacer un presupuesto. El año siguiente tienen que demostrar que han cumplido con su presupuesto. Pero hay ejemplos mucho más cercanos. Por ejemplo, aquí en Madrid, la planificación participativa, planificación urbana participativa del gobierno de don Enrique Tierno Galván. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Yo tuve la suerte de trabajar en ese programa. Trabajábamos con las comunidades, pero como las comunidades no tienen el mismo nivel educativo que los técnicos municipales, para evitar el despotismo ilustrado, les entregábamos dinero a las comunidades para que contrataran sus técnicos, los que ellos escogieran. Y así se discutía el Plan General de Madrid. ¿Qué pasó? Que después vino el partido contrario y borró todo eso de una plumada. O sea, insistir en que la cosa es sistémica y que el punto más importante es el político, y el político mediatizado por el gran capital, que no permite que prosperen ninguna de estas buenas ideas. Entonces, el crear el contrapoder, bueno, es una tarea monumental, pero por ahí van los tiros. Muchas gracias. Un poquito más de brevedad en las preguntas, para hablar todos. Muy rápido, es una pregunta muy concreta. ¿Creéis que es compatible la lucha contra el cambio climático con, 1, el crecimiento del PIB, hablando de los países del norte global, claro? Y eso va fundamentalmente para Emilio. Y 2, con la población actual de más de 8.000 millones de personas. Y pienso en las soluciones que Adrián plantea en vuestro libro, de vuelta un poco a la agricultura, a lo rural. Entonces, esa es la pregunta. Vale, vuelvo a la mesa, respondíamos a estas... Bueno, la primera una reflexión y la segunda una pregunta más dirigida, entiendo. No, yo la primera únicamente, siguiendo que estoy de acuerdo con la compañera, la política se hace de diferentes frentes, no solamente la política partidista, ¿no? Yo, de hecho, he estado en alguna ocasión vinculado a partidos determinados, siempre de la izquierda, ¿no? Vox no me ha llamado, ¿no? Y no te creas que he conseguido grandes cosas, ¿no? Pero efectivamente hay que jugar con ellos, ¿no? Yo lo que creo es que lo más importante de ese acercamiento es no perder la capacidad de contrapoder. Es decir, claro que hay posibilidades de hacer desde la sociedad civil política. Otra cosa son los procesos de cooptación que ha habido, etcétera, cuando ha habido ese acercamiento. Yo en Chile, de alguna forma, también lo vi, ¿no? En ese sentido, ¿no?
pero en fin, no perder de movimientos sociales, que es lo que yo ahora mismo más creo, no podemos perder la perspectiva en esos acercamientos a la política institucional, ¿no? No sé si alguna otra reflexión querías añadir. Bueno, algo. por la Sí, pregunta, sí. más que nada. Vale. Dos cosas breves sobre esas constituciones, que nosotros tenemos un proyecto sobre fundamentalmente derechos de la naturaleza y nos parecen muy interesantes. Tampoco hay que olvidar que también en esa misma constitución había articulado que garantizaba un marco extractivista. O sea que, bueno, en todo caso estaban atravesadas por contradicciones, ¿no? Y es que si no se acaban con los modos de vida imperiales aquí, difícilmente ningún país del sur global puede decidir libremente salir del extractivismo. O sea, no es una opción, ¿no? Son 500 años de estructura económica. Entonces, bueno, que también hay que ser cauto con eso, ¿no? Y respecto a la relación de la población, pues me gustaría poder dar una respuesta contundente. Lo que más, digamos, conozco yo que es cercano a tratar de hacer ese tipo de estudios son trabajos del Simplicity Institute en Australia, ¿no? que proyectaban, sí, la posibilidad de esa capacidad de alimentación dentro de esos marcos, ¿no? Pero es verdad que un estudio así no se ha hecho nunca. O sea, no sería absurdo yo poder decirlo con toda rotundidad. Lo que sí que me parece más relevante poner sobre la mesa es que el sistema agroalimentario industrial, tal y como funciona hoy, ¿no? Aparte de por su lógica, que por ejemplo está atravesada por el desperdicio, ¿no? Por sus propias condiciones metabólicas, está garantizado que antes o después dejará de poder alimentar al conjunto de la población. Entonces creo que ese es el punto importante, ¿no? Más allá de que a lo mejor podamos tener una seguridad sobre la alternativa específica, yo creo que tenemos una seguridad sobre que tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Explorar otra forma, porque esta, aparte de muchos de sus problemas, uno de ellos es la viabilidad también, que se nos olvida, ¿no? Un matiz solamente. Yo no he hablado de derechos de la naturaleza, he hablado de derechos jurídicamente más consolidados. Es decir, lo que he dicho son que los recursos naturales son bienes comunes y por tanto son generadores de derecho. Yo tengo derecho al agua, por ejemplo. El único derecho que está consolidado es de 2010 al agua. Pero así como tengo derecho a que no haya cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que yo he dicho, que no es solamente jurídicamente los derechos, que además en Ecuador yo viví de alguna forma algunas mecánicas. No, vale, sí. Miguel Estefanía, luego. Sí, muy brevemente. La pregunta de si la lucha contra el cambio climático es compatible con el crecimiento del PIB, si solo me preguntas por el cambio climático y no por otros aspectos de la crisis ecosocial, porque es distinto. Hace 10 años te diría seguramente no, ya te diría no lo sé. Y digo no lo sé porque se están dando, pasa que hay que estudiarlo con más profundidad, en algunos lugares concretos, desacople de emisiones, incluyendo las importaciones. Eso se está dando. Ahora, eso puede ser generado a nivel global, son fenómenos específicos de regiones con situaciones socioeconómicas muy concretas, hay que estudiarlo. Entonces, si es solo cambio climático, te diría ahora mismo no lo sé. Si es el conjunto de la actividad metabólica, diría que no. O sea que para reintegrarnos en los límites planetarios, de algún modo tenemos que o contabilizar la riqueza de otra manera o concebir, digamos, la dinámica económica en otra línea. Pero si se especifica entre la cuestión climática, no lo sé. Y respecto a los 8.000 millones, bueno, yo creo que una de las tareas que están impuestas encima de la mesa es que tenemos que transitar hacia una economía en estado estacionario, dentro de los límites planetarios y salvaguardando pues, la masa humana que somos. Que eso tenga que dejar de crecer algún día, no. Yo creo que lo que conviene es que la transición demográfica sea lo más espontánea posible, como de hecho se está dando. Y que dentro de esto pues tenemos que modular y quizás, bueno, pues evidentemente ciertos planteamientos que en abstracto pueden parecer muy sostenibles y van de suyo una reducción de la población no son asumibles políticamente, punto. Bueno, yo solo brevemente comentar sobre un tema que ha recurrido en varias intervenciones, que es el tema de la hegemonía contra la hegemonía. Y simplemente recordar que la sociedad no somos simplemente los y las expertas y la sociedad civil, los consumidores, los ciudadanos, no sé, que hay, tenemos que mirar a la sociedad como un conjunto también de trabajadores y trabajadoras y que lo sé que esto ahora en día no está mucho en la mesa, ¿no? Hablar así, que parece que ya no se puede hablar de trabajo porque es una palabra que ¿no? Pero yo creo que si queremos hacer contrahegemonía tenemos que considerar la relevancia del trabajo organizado, de las organizaciones del trabajo, porque estas sí que pueden hacer contrapoder.
Lo han hecho históricamente y han hecho muchos errores, muchos problemas, con mucho machismo, con mucho racismo también, pero no se puede prescindir de ellas. Hay que cambiarlas, hay que estar allí, hay que dialogar. Yo he estado trabajando sobre este tema durante muchos años, entonces he participado en varias iniciativas a nivel también europeo, en varios países, y también dentro del movimiento de decrecimiento hemos discutido cómo dialogar con los sindicatos para evitar que haya esta oposición que es toda políticamente construida entre el frente de la ecologista y el frente de la defensa del trabajo. Esta es una arma, una herramienta en la mano del poder que absolutamente tenemos que destruirla, esta herramienta, porque es lo que impide que efectivamente podemos hacer políticas ambientales y climáticas realmente democráticas, pensadas con las personas y para las personas. Y esto lleva también al tema que mencionaba Emilio, el tema del deseo, porque claro, lo que resultó, por ejemplo, de esta conversación, de este inquérito, no sé cómo se dice, encuesta que hicimos, fue que lo que esas personas, lo que desean es una sociedad que se funde que se base en el cuidado, porque no es un deseo de algo que responda a necesidades reales de las personas. Que nos, cuando pensamos al bienestar, pensamos algo muy materialista, muy que tiene que ver con una sociedad muy blanca, muy habilista, pero esta no es la realidad. La realidad es que las personas tienen muchísimas necesidades a que el sistema no responde, y estas necesidades hay que cuidarlas, y entonces lo que no solo de las personas sino también del ambiente, ¿no? De los medios en que estas personas viven. Entonces esto es un deseo, es imaginar una sociedad en que todos y todas estamos cuidados y cuidando, todos, ¿no? Bueno, me quedo aquí. Adrián, una cosita y luego hay tiempo. ¿Cuántas preguntas hay? ¿2, 3? Uf, rápido. No, solo era para decir que como todo era muy comprimido, ¿no? Que en esos actores con los que componer yo también creo que los sindicatos juegan un papel muy importante, y solo decir que en el Estado español y fundamentalmente en las periferias del Estado español, que no se sienten tan identificados, ahora hay dinámicas muy interesantes sobre esta cuestión, ¿no? Tanto en el País Vasco con más fuerza, ¿no? Como un poquito menos en Cataluña, varios sindicatos están activamente trabajando en esa perspectiva, y desde Ecologistas en Acción hemos un poco colaborado, empujado en que eso sea así, ¿no? Y particularmente yo diría que LAB, el sindicato en Euskal Herria, pues bueno, es el que más en serio se está tomando pensar sobre eso, al menos, ¿no? Como una prioridad de básicamente replanificar, ¿no? Yo creo que sería más o menos el término en el que lo estamos pensando, ¿no? Pero también la CGT, o en ese proceso de confluencia aquí en Madrid, la CGT forma parte, ¿no? Entonces, que, bueno, por añadirlo, ¿no? Preguntas 1, 2 y 3. Rapidísimo. Sindicato, ¿verdad? Vale, empezamos por ahí. Muchas gracias. Quería preguntaros si habría que hacer incidencia en el sistema educativo, porque en mi opinión el sistema educativo es lo que realmente puede cambiar las cosas a medio y a largo plazo. Y luego, Alberto, si en esa alianza no están unidas, digamos, todas las plataformas, todos los movimientos sociales interesados, porque yo lo que creo es que esto es algo multidisciplinar y pluridisciplinar. Todos necesitamos de todos, y si no estamos unidos no vamos a conseguir nada, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza, y yo creo que tiene que haber algo que potencie todos esos movimientos individuales, que lo que permiten es que no sea una suma sino una multiplicación. Aquí Susana y luego aquí, y ya cerramos. Quería mencionar un poco, o sea, de momento estoy pensando un poco sobre la concepción general de lo que es una crisis ecosocial o lo que es la sostenibilidad. ¿Creéis que hay un problema? Me remito a Vicente, que era mi profe antes. ¿Creéis que hay un problema, bueno, en educación
cuál es la concepción general de sostenibilidad, pero también igual medios de comunicación y marketing, que a veces es demasiado simplista o a veces se va directamente al greenwashing. Luego, sobre todo, porque tengo la sensación de que cuando se habla de problemas de sostenibilidad en España, parece que es un tema es un tema aparte o de ricos o de, las personas que más huella ecológica tienen o impacto tienen sobre la sostenibilidad son los más ricos. Muchos piensan en Taylor Swift viajando en avión a todos lados, o sea, a todos los conciertos dentro de Estados Unidos. Y también eso, la simplificación o el pensamiento general de que la sostenibilidad es solo ecológica y la gente piensa solo en animalitos y ya está, y esto a mí no me afecta nada. Y que la gente tiene otros problemas, o sea, hablo sobre todo de España, la gente piensa, bueno, ¿qué me importa a mí esto? Si a mí no me incumbe nada, me estoy preocupando por el paro, la vivienda, por llegar al fin de mes, todo eso. ¿Cómo creéis que hay un problema eso de comunicación, en el sentido de educación, medios de comunicación, que hace que la gente no entienda correctamente lo que es este problema? Bueno, una cuestión sobre la pregunta que hacías de si cabe reducciones de emisiones de CO2 con un crecimiento económico a nivel global, ¿no? Yo creo que no, que aunque se den reducciones de emisiones en algunos países, ¿no? Fundamentalmente por la introducción de energías renovables y de eficiencia energética en muchos procesos, industrias y tal, todo eso se lo come el crecimiento, sobre todo de un factor que es el del transporte a nivel global, o sea, el transporte, del intercambio de mercancías y también de la movilidad de personas, ¿no? Que está creciendo enormemente por muchas razones, entre ellas por el turismo, ¿no? Y luego, respecto de la cuestión, ¿no? que se ha planteado, ¿no? De la importancia del factor trabajo aquí, ¿no? De atender, digamos, en la transición, ¿no? a la cuestión laboral, pues es claro, ¿no? Que lo que decía Estefanía, ¿no? Que es importante plantear políticas que atiendan a ese factor, no solamente generar, digamos, ilusión, ¿no? en maneras de vivir buenas, que también lo decía Emilio, ¿no? Sino también en garantizar trabajos a todos los sectores, a todos los trabajadores de los sectores que van a verse afectados, porque la transición ecológica va a suponer unos cambios, si se hace, pues tremendo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el esquema, ¿no? que ha habido en España para la transición eléctrica ha sido positivo, ha tardado mucho en desarrollarse, porque esos procesos tardan mucho en lograr ciertos resultados, pero hace falta muchas más medidas que tienen que ser con presencia y con una actividad pública determinante, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y esto los sindicatos, los estatales, luego lo hablamos, ¿no? Pero llevan trabajándolo mucho tiempo, con planteamientos muy parecidos a cosas que está haciendo ahora, por ejemplo, LAB o ELA, ¿no? Últimamente lo he leído y bueno, está bien, ¿no? Volvemos a la mesa. Si quieres, Emilio, empiezas tú y volvemos para acá. Nada, muy brevemente. Yo creo que el marco en el que el ecologismo era o bien una cosa de pijos o preocupación por el oso solar, madre mía, el oso polar haciendo equilibrios, el oso solar es una imagen maravillosa, haciendo equilibrios en un iceberg, creo que en el ciclo del 2019 empezamos a revertirlo. O sea, en ese momento la cuestión ecológica pasó a ser una cuestión que vertebraba cuestiones sociales mucho más amplias, ¿no? Eso fue lo que se ganó con el ciclo de movilizaciones de la lucha climática del 19 y que creo que ahora hemos perdido, y sería un debate muy largo entender por qué lo hemos perdido. Y luego no voy a entrar, o sea, creo que yo también sospecho que no, pero tengo dudas. Es decir, yo no sé si en este siglo, en una década, podemos llegar a ver que las emisiones empiezan a reducirse sin que haya una recesión global. Yo no sé si ese fenómeno quizás se pueda llegar a dar, ¿no? Imagínate que China llega a su pico de emisiones mucho antes de lo que dice, en 2 o 3 años, con un proceso de electrificación masiva que luego tiene unos impactos ecológicos por otro lado. Por eso decía, si nos centramos solo en clima, yo ya tengo dudas, no lo sé. No lo diría como con tanta seguridad. ¿Quieres añadir algo? Bueno, solo muy brevemente sobre el tema de la educación, porque algo que aprendimos con esta
red fue de las personas que intervinieron del sector de la educación, fue algo que me sorprendió, pero me parece que hace muchísimo sentido. Es que ellas decían que lo que hace falta básicamente para una transición justa en la educación son dos cosas. Por un lado, infraestructurales, intervenciones infraestructurales en los edificios de la escolásticos, los edificios de la instrucción para que sean insulados, para que sean eficientes energéticamente, para que sean eficientes también en términos de gestión de los residuos, ¿no? Porque todo esto, porque al final estos edificios son una parte importante del patrimonio infraestructural de un país, ¿no? Y son estructuras de lo común, de la colectividad, donde las nuevas generaciones también se aproximan al vivir común, ¿no? Entonces, tener edificios que den el ejemplo de cómo se puede realmente, ¿no?, hacer cómo se puede reorganizar infraestructuralmente la sociedad es muy importante. Pero por otro lado, también nos hablaban de la necesidad de cambiar los currículos, los programas educativos, y no tanto en el sentido de introducir la educación ambiental, porque la educación ambiental también ha sido algo problemático, ¿no? Depende cómo la haces, pero sino en el sentido de transmitir valores que sean valores anticapitalistas, que sean valores que lo que actualmente en los currículos escolásticos, bueno, las personas que hablaban con nosotras eran de Inglaterra, pero no sé si en España en el Estado español está muy diferente. Los valores que se enseñan al alumnado son de la individualidad, del individualismo, de la competición, de la productividad, que deben del éxito individual, ¿no? Son estas cosas, y estos son exactamente los valores que son los que han producido la crisis ecosocial. Entonces se hablaba de reformar los currículum, por ejemplo, de descolonizar los currícula para que se pudiesen introducir temas como la justicia climática, la justicia ambiental y las conexiones entre el norte global y el sur global, las responsabilidades diferenciadas del norte en temas de clima, etc., ¿no? Entonces, bueno, nada, la educación es muy importante, pero quiero decir que la educación ambiental, como la hemos entendido hasta este momento, quizás no llega donde queremos ir. Pues bueno, 3 puntos, ¿no? Primero, yo creo que la educación es relevante, pero que tendremos que pensar la educación más allá de los sistemas educativos, ¿no? Yo creo que hay muchísimos actores educadores en la sociedad, ¿no? Y por eso yo decía antes que creo que el movimiento social es un actor educador muy importante, pero si nos centramos en la cuestión del sistema educativo, yo como profesor universitario diría que la situación es desastrosa en este momento, ¿no? Y además empeorando. O sea, no solamente desastrosa, sino empeorando. Y es que nos estamos centrando, claro, con necesidad y por cuestiones de supervivencia en la agresión institucional que estamos recibiendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que nos lleva a movilizarnos en la huelga, pero en realidad el problema es más profundo, ¿no? Y nos retrotraemos al éxito del programa neoliberal de la transformación del Plan Bolonia en las universidades, en donde cada vez más estamos sujetos a los dictados, básicamente, ¿no?, de los programas orientados a la formación laboral, de la gestión económica en términos estrictamente neoliberales y sobre todo una, digamos, no sé, como una permeabilidad de un estado de resignación, de sumisión, incluso de miedo, ¿no?, asociado a la precariedad laboral, que es brutal. O sea, incluso en un momento en donde se ponen sobre la mesa cosas tan graves como limitar nuestro derecho a huelga, ¿no?, o prohibir que la universidad sea un espacio de protesta, pues no tenemos una movilización del profesorado que sea masiva. O sea, no tenemos una indignación rupturista y todo eso está vinculado con esas condiciones estructurales, ¿no? Y ya digo que esto se profundiza más y más, ¿no? Y antes hacía mención a la digitalización. Yo creo que aquí la digitalización en el contexto educativo es un vector que profundiza eso en todos los sentidos, de convertir la universidad en un espacio de formación laboral y no en un espacio en donde la sociedad se reflexiona críticamente a sí misma.
¿no? Y bueno, ya veremos, ¿no? Pero esta trayectoria de básicamente pues, ir deteriorando la universidad pública, yo creo que tarde o temprano nos llegará a la cuestión estrictamente laboral de ser sustituidos por grabaciones, ¿no? Por plataformas más estandarizadas, etcétera, etcétera. Eso, por no hablar de otros millones de cosas que podríamos hablar, la gamificación, la introducción de la competitividad en la propia labor docente, la infantilización de la gente, bueno, son muchísimos los problemas que podríamos hablar, ¿no? Y eso me conecta para cerrar con la cuestión comunicativa. Claro, yo creo que las cuestiones ecosociales siempre han sido enormemente complejas por sus ramificaciones, por las dependencias que ponen sobre la mesa y que, bueno, yo creo que son exigentes de comprender. Eso es un reto, ¿no? Eso es un reto porque no se ajustan fácilmente a eslóganes, ¿no? Porque el eslogan del 1% pues no se ajusta realmente al problema que tenemos, ¿no? Ni ningún otro. Entonces eso yo creo que, claro, genera muchos problemas absolutos de transferencia de esas cuestiones, ¿no? Y yo creo exacerbados por el nuevo ecosistema comunicativo digital, que todavía te lleva a tener que ser más sintético, más esquemático, ¿no? Y vincularte más pues con ganchos emotivos, ¿no? Entonces, claro, pues si no puedes utilizar solamente la cuestión del 1%, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo transmites, por ejemplo, una cosa como la ecodependencia, ¿no? O luego trampas que no podríamos imaginar que iban a suceder y que yo creo que, por ejemplo, están sucediendo, ¿no? El exceso énfasis que yo creo que algunos actores hacen en limitar la transición ecológica a fundamentalmente una transición energética y en el foco climático, por ejemplo, yo creo que está detrás ahora de haber facilitado un auge del lobby nuclear. Porque claro, si el único argumento es que hay que cortar emisiones, ¿no? Y nos creemos que la energía nuclear no emite, pues ya está, ¿no? En el marco comunicativo es muy fácil de decir eso, ¿no? Entonces, incluso cuando intentamos dar con claves que puedan ser más transmisibles, ¿no? Ese digamos, forzamiento a simplificar las cosas, pues puede tener luego efectos muy negativos, ¿no? Entonces, eso es un reto, claro que es un reto, cómo comunicar eso, ¿no? Y eventualmente, pues por ejemplo, instituciones como la universidad deberían estar a la altura de ese reto, en sus currícula, pero sobre todo de cara a la sociedad, ¿no? Y no lo está. O sea, es mucho más fácil, como ha pasado en la universidad donde yo trabajo, que prospere un título en humanidades digitales, que es una tontería, porque en todo caso sería una metodología, no es ninguna disciplina, y proponer algo así como una cuestión ecológica transversal, básicamente la respuesta de las autoridades fue: eso no le va a interesar a nadie. Fin de la conversación, ¿no? Vale, un minuto. Las nucleares ahora son sostenibles, ¿no? Sí, sí. Se ha declarado sostenible. Hubo un momento donde el ecologismo tuvo mucha fuerza, ¿no? Que es precisamente la lucha contra las nucleares. Ahí empezamos a nacer algunos, ¿no? Muchos que estáis aquí no lo conocéis, pero algunos otros seguro que os suena, ¿no? A lo mejor tenemos que volver a las calles, ¿no? No os penséis que esto... El PIB yo creo que no. Yo creo que el cambio climático, PIB, yo creo que no son... pero aparte de todo eso, porque nada me dice que los elementos que hay ahora mismo encima de la mesa digan lo contrario, ¿no? Lo que nosotros cuestionamos es el propio PIB, es decir, el PIB como indicador, ¿no? No creemos que ese sea el indicador adecuado, ¿no? La alianza, lo primero que efectivamente planteamos fue precisamente eso, es decir, el buscar primero llevar la alianza más allá del grupo de ecologistas, es un empeño muy especial, donde algún compañero de Comisiones Obreras me ayudó mucho, y llevarlo a otras organizaciones, no tanto del ámbito de masa de crecimiento, pero sí otras organizaciones, plataformas que están un poco en esa lógica, ¿no? Pues Alianza por el Clima, economista, o sea, ¿cómo se llama esto? La coordinadora de ONGs, Europa en Común, es decir, estamos en contacto con diferentes organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Tampoco pensemos que hay muchas plataformas, ¿eh? Es decir, Alianza por el Clima seguramente, ¿no, Carlos? Es la más potente ahora mismo, que reúne a más organizaciones, pero está muy disperso, ¿no? De hecho, el problema que hemos tenido es que cuando personalmente yo me he acercado a algunas plataformas pequeñas, locales que ha habido y tal, pues sencillamente no han querido unirse porque había determinados actores con los cuales no se querían implicar, ¿no? Ese purismo tenemos que tenerlo en cuenta, que existe también, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso seguimos ahí. Y con respecto a la universidad, ya termino, ahora mismo una de las cosas que estamos intentando, además con toda la fuerza que podamos, es precisamente imbricar con la universidad. Es decir, estamos hablando con gente de la Complutense para ver de qué forma. Hay unas trabas brutales, que las ha comentado Adrián, pero bueno, vamos a intentar organizar
jornadas y donde sea. A lo mejor hay que organizarlas en los jardines, ¿no? Por de puta madre, ¿no? O sea, tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí, estamos con esa vocación, claramente. Estamos intentando en los propios institutos y las trabas son brutales, es imposible prácticamente, ¿no? Pero bueno, evidentemente habrá que seguir, ¿no? Es decir, que hay una cosa que sí que quiero decir, que antes de que se me olvide, porque esto nos está ayudando a concitar, a reunirse todos y a conocernos todos y todas los que estamos en esta historia, ¿no? Y es que el día 26 de septiembre, lo veréis anunciado más veces y tal, pero ya tomar la nota, va a darse la segunda conferencia internacional sobre masa de crecimiento, que la traemos aquí a España, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy importante para que estén todas las organizaciones que tienen que estar, si quieren estar, claro, si no quieren estar, pues difícilmente, ¿no? Pero bueno, el 26 de septiembre será en el Congreso de los Diputados, y habrá un segundo día que ya veremos si se hace en la universidad. Estamos intentando que un modo de foro social que se haga en la universidad. Sería el 26 y 27 de septiembre. Muchísimas gracias. Cerramos ya aquí. Gracias Alberto, Adrián, Stefania y Emilio. Transitamos de mesa 1 a mesa 2. Gracias.